Cordial saludo, mi nombre es Jenny Yurley Muñoz Parra, estudiante de licenciatura en Educación Infantil de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Junto con nuestras compañeras daremos a conocer el reto 3, diferencia entre ejercicio y problema. A continuación, cada una presentará el método alternativo. Por mi parte, iniciaré la actividad. En esta actividad trabajé un problema relacionado con la organización de los gastos de un estudiante universitario, el cual resolví utilizando el modelo heurístico de Miguel de Guzmán. El problema trata sobre un estudiante que vive en la ciudad y recibe un dinero mensual enviado por sus padres que viven en una zona rural, y con ese dinero debe cubrir gastos como el arriendo, la alimentación y además destinar una parte al ahorro. En este caso, el estudiante recibe 700,000 pesos, paga 200,000 de arriendo y organiza el resto de manera que el dinero de alimentación sea el doble de lo que él ahorra. A partir de esto, se debía determinar cuánto dinero destina al ahorro y cuánto a la alimentación. Para resolver este problema, como lo indicaba, utilicé el método heurístico de Miguel de Guzmán, el cual se basa en comprender el problema, buscar estrategias, ejecutar la solución y finalmente revisar el resultado. ¿Cómo resolví este problema? Primero, analicé el problema para entender los datos y lo que se estaba pidiendo. Luego busqué una estrategia planteando una relación entre el ahorro y la alimentación, donde uno era el doble del otro. Después ejecuté esa estrategia organizando la información en una expresión matemática que resolví paso a paso. Y finalmente verifiqué que los resultados coincidieran con el total del dinero, asegurando que la solución fuera correcta. Una de las principales dificultades fue que, aunque al leer el problema lo entendía muy bien e incluso podía pensar en una solución más rápida, pero realmente no sabía cómo estructurarlo dentro de las 4 fases del método de Guzmán, ya que no había trabajado antes con este tipo de procesos y por esta razón tuve que analizar el problema con más profundidad para poder organizar la información y entender cómo plantearlo adecuadamente paso a paso. Justificación del método. Elegí este método porque me permite analizar el problema de una manera más flexible y entender mejor el proceso para llegar a la solución. Además, considero que, aunque el método de Polya también nos da un paso a paso, el modelo de Miguel de Guzmán permite pensar un poco más y buscar diferentes formas de resolver el problema, lo que ayuda a desarrollar el razonamiento y la creatividad. En conclusión, el modelo heurístico de Miguel de Guzmán aporta al fortalecimiento del razonamiento cuantitativo, ya que permite desarrollar habilidades como el análisis, la interpretación y la verificación de resultados, lo cual es fundamental en la resolución de problemas matemáticos. Muchas gracias. Hola, voy a hablarles del método alternativo modelo de Alan Shepard. Su enfoque sostiene que para tener éxito resolviendo problemas no basta únicamente con conocer la teoría, sino que es necesario saber qué hacer, cuándo hacerlo y cómo dar seguimiento al proceso. Para eso tenemos como contexto que en el patio de un colegio hay niños y triciclos. Si contamos las cabezas hay 10 en total. Si contamos las ruedas, asumiendo que cada niño tiene 2 pies y cada triciclo tiene 3 ruedas, hay un total de 26 ruedas y pies en el suelo. La pregunta a resolver dice ¿cuántos niños y cuántos triciclos hay en el patio? Vamos a ver la solución aplicando el modelo. Schoeffel identifica 4 categorías importantes para la resolución de problemas bajo el modelo. Son recursos, heurística, control, que hace referencia al proceso metacognitivo, y el sistema de creencias. Para empezar a resolver ese problema, entonces tenemos que el estudiante debe activar sus conocimientos básicos, es decir, entender que cada niño tiene una cabeza y 2 pies, lo cual equivale a ruedas en el suelo. Cada triciclo tiene 3 ruedas, y hacer uso de operaciones básicas como la suma y la multiplicación. Pasamos a la heurística. En la heurística se selecciona la estrategia, ensayo y error, o la manera como se va a organizar el problema para poderle dar solución, ya sea por medio de una tabla o como el estudiante lo prefiera. En la parte de control es donde entra el proceso metacognitivo, que es donde el modelo cobra vida. Allí no solamente se trata de calcular, sino de evaluar el camino. En la parte de control encontramos entonces un primer momento de planificación donde se dice que si hay 10 cabezas en total, la suma de niños y triciclos siempre debe ser 10. En la implementación tenemos el intento número 1,
que es donde el estudiante va a decir, suponiendo que hay 5 niños y 5 triciclos, entonces habría 5 niños por 2 pies cada uno, igual a 10. Ruedas de triciclos, entonces habría 5 triciclos por 3 ruedas cada uno, igual a 15 triciclos, para un total de 10 más 15 igual 25. En la parte de monitoreo, el estudiante va a decir, obtuve 25, pero el problema dice 26. Estoy muy cerca, solo me falta uno. Si cambio un niño por un triciclo, aumentaré el número de ruedas porque el triciclo aporta una más. Entonces ya pasamos al ajuste donde el estudiante hace un segundo intento y dice, supongamos que hay 4 niños y 6 triciclos, es decir, 4 niños cada uno con 2 pies, hay un igual de 8. Ruedas de triciclos, entonces 6 triciclos por 3 ruedas cada uno, un igual de 18. Para un total de 8 más 18 igual a 26. El estudiante pasa a una verificación que dice, 4 niños, 6 triciclos igual a 10 cabezas. Total de 26 ruedas. Los datos coinciden perfectamente con el planteamiento del problema y la pregunta. Entonces podemos decir que pasamos a la última etapa, que es el sistema de creencias. Al finalizar, es vital que el docente refuerce que el error en el primer intento no fue un fracaso, sino una herramienta de control que permitió ajustar la estrategia. Esto ayuda a que el alumno crea que las matemáticas es un proceso de exploración lógica y no una iluminación instantánea. Como resultado final tenemos entonces que hay 4 niños y 6 triciclos. Me gustaría entonces darles una breve conclusión que dice que aprender matemáticas bajo este modelo prepara al estudiante para enfrentar situaciones de la vida real donde los recursos suelen ser limitados, pero el pensamiento crítico y la autorregulación son infinitos. Hola, mi nombre es Erika Viviana Arias Rojas. Este video que voy a presentar es la resolución de un problema utilizando un método alternativo. El problema consiste en determinar el valor de un combo. Se nos indica que 3 combos cuestan 45,000 pesos, 5 combos 75,000 pesos y a partir de esta información debemos encontrar cuánto cuesta un solo combo. Para resolver este problema utilizaremos el método de Mason, Burton, Stacy, el cual se divide en 3 etapas: abordaje, ataque y verificación. Este método nos permite organizar el proceso de solución de una manera clara y ordenada. El abordaje, como lo vemos acá, identificamos los datos del problema como los precios que están acá, los combos, y definimos lo que queremos encontrar, que es el valor de un solo combo. También reconocemos que se trata de una relación proporcional. El ataque. En el ataque realizamos la operación de matemáticas en donde dividimos 45,000 pesos dividido en 3, que da el resultado de 15,000 pesos. Esto significa que un combo cuesta 15,000 pesos. La verificación es en donde comprobamos el resultado multiplicando 15,000 por 5 o 5 por 15,000, que da un resultado de 75,000 pesos. Esto confirmamos que el resultado es correcto. ¿Qué desafíos se me presentaron con este problema? Uno de los desafíos fue identificar qué operación utilizar, ya que al inicio podía generar confusión. Sin embargo, al analizar la relación entre los datos se determinó que la división era la operación adecuada. Elegí este método porque nos permite organizar la información paso a paso, facilitando la comprensión del problema y asegurando una solución correcta mediante la verificación. En conclusión, el método de Mason, Burton, Stacy permitió resolver el problema de manera clara y ordenada. Además, contribuyó al fortalecimiento del razonamiento cuantitativo, ya que ayudó a analizar los datos, a elegir la operación adecuada y verificar el resultado. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Silvia Caterina García Acevedo y voy a sustentar un problema matemático resuelto mediante el método ideal de Bradford y Einstein, el cual es un método alternativo para la resolución de problemas. El problema se basa en una situación cotidiana dentro de un contexto escolar donde se conoce el precio de cada cuaderno y el ingreso total obtenido en una semana. A partir de esta información se busca determinar cuántos cuadernos fueron vendidos.
Y por lo que podemos ver, estos problemas permiten aplicar las matemáticas a situaciones reales. Para resolver el problema utilicé el modelo ideal, el cual organiza el proceso de solución en 5 etapas: identificar el problema, definir objetivos, explorar estrategias, actuar y finalmente evaluar los resultados. Además, su principal ventaja es que permite estructurar el pensamiento y comprender mejor el proceso. En la fase de identificar se reconoce que se debe hallar la cantidad de cuadernos vendidos. Luego, en definir, se establece como objetivo encontrar ese valor. En explorar se determina que la operación adecuada es una división entre el ingreso total y el precio del cuaderno. En actuar realizamos la operación, que sería 420.000 dividido en 3.500, obteniendo como resultado 120 cuadernos. Finalmente, en evaluar se verifica multiplicando 120 por 3.500, lo que nos da 420.000, confirmando que el resultado es correcto. Ahora, desafíos y justificación. Uno de los desafíos fue identificar correctamente la operación matemática adecuada, ya que era necesario interpretar el procedimiento y el problema como tal, y no solo aplicar un procedimiento mecánico. Y el por qué elegí el método ideal es porque permite organizar el pensamiento de manera estructurada, además favorece la comprensión del proceso. También promueve la reflexión en cada etapa, lo que permite fortalecer el aprendizaje significativo. En conclusión, el método ideal es una herramienta muy útil para la resolución de problemas, ya que facilita el análisis, la toma de decisiones y la verificación de los resultados. También su aplicación contribuye al desarrollo del razonamiento cuantitativo y permite a los estudiantes comprender mejor cómo los procesos matemáticos en contextos reales. Saludo, mi nombre es Clepe Patricia Pico Naranjo y voy a dar solución a este problema con el método alternativo llamado ciclo de modelación de Bloom y Ellis. Este problema dice que un automóvil inicia un viaje recorriendo una distancia de 60 kilómetros en 2 horas. Luego, por haber mucho tráfico, reduce su velocidad a 40 kilómetros durante 1,5 horas. Finalmente, cuando la vía se despeja, aumenta su velocidad a 80 kilómetros durante 1,5. El conductor quiere saber la distancia total recorrida al finalizar de este trayecto. ¿Cuántos kilómetros recorrió el automóvil en total durante el viaje? Para esto, el método utiliza 6 pasos para darle la solución. El primer paso es comprender la situación real. Entonces sabemos que un automóvil recorrió en su viaje 3 distancias con diferentes velocidades. El paso 2 dice simplifica y estructura la realidad. El movimiento de la carretera es recta, la velocidad es constante en ciertos tramos, ya que en 2 oportunidades la aumenta y luego la vuelve a disminuir. No hay ninguna parada ni cambios adicionales dentro de este intervalo. Tenemos el paso número 3, traducir a un modelo matemático. Entonces, para poder resolver esto necesitamos hallar la distancia recorrida, y esto es distancia igual a velocidad por tiempo. El cuarto paso es resolver el problema matemático. Sabemos que tenemos 3 tramos. Entonces a cada tramo le vamos a hallar la distancia para luego de esa distancia sumar las 3. Entonces tenemos que el tramo 1 son 60 kilómetros durante 2 horas, el tramo 2 son 40 kilómetros durante 1,5 horas y el tramo 3 son 80 kilómetros en 1,5 horas. Después de hallar cada una de las distancias en los 3 tramos, subamos los resultados de ellas, que en total nos da 300 kilómetros. Pasamos al paso número 5, que es interpretar la solución en contexto real. El automóvil recorrió como tal 300 kilómetros en los 3 tramos sin hacer ninguna parada. Y por último, validamos y verificamos que esta información
esté acorde a lo que se pidió. Entonces, esta información es coherente y está acorde a lo que se pidió en el problema. Y también se puede decir que es razonable para un viaje de 5 horas. Muchas gracias.